Muy buenos días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con el politólogo y también columnista Luis Contreras, una persona con la cual nosotros conversamos sobre diferentes temas de coyuntura de actualidad, no solamente la implementación de ciertos planes para hacer la lucha directa, frontal y enérgica contra todos los flagelos o modificaciones que se están realizando al interior de la Corporación Policial Fiscalía General de la República. Analizaremos las últimas encuestas de cara a los comicios electorales del próximo año, cómo se presenta hoy por hoy las 4 opciones que los salvadoreños tendrán en las urnas para elegir en un quinquenio más quién será el próximo presidente de El Salvador. Adicionalmente, la falta de la no elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entre otros temas. Aguántenme un ratito. Primero saludo a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Héroes están en todos lados, alrededor tuyo, a veces con capa y a veces con donas. Listos para salvar tu día y llenar de dulzura hasta los momentos menos esperados. En este septiembre, sé tú el héroe de todos con el 2x1 de donas que te hace quedar bien todo el mes. ¡Soy Super Choco! Mr. Donut. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, Luis Contreras, politólogo y también, por supuesto, columnista. Luis, muy buenos días, un placer, gracias por acompañarnos. Un gusto y buenos días a tu teleaudiencia, que imagino que es mucha. Gracias. Luis, hablemos un poquito acerca de varios temas. Quiero hablar, por supuesto, de las encuestas que son importantes. Quiero hablar acerca del combate hacia el crimen organizado, si es que se está dando. Pero también quiero hablar acerca de lo que sucede el pasado fin de semana en el Estadio Cucatlán, de un llamado que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional hace a todos sus vasos comunicantes y, por supuesto, sus cuadros para apoyar la fórmula presidencial. Pero también quiero hablar acerca de una probable base militar en la isla Perico de precisamente la jurisdicción de El Salvador, allá en la Unión. ¿Y qué es lo que esto implica? Arranco. Hablemos de la falta de elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Luis, ¿qué implicaciones trae esto? Porque abiertamente se ha dicho que es una cuota partidaria. ¿Tu opinión? No, indudablemente que es algo partidario. Desde el momento que a la fecha tenemos casi 60 días, si no me equivoco, de no tener una Sala de lo Constitucional, podemos ver cómo los acuerdos políticos imperan sobre la importancia de los derechos constitucionales que tiene la población civil salvadoreña al tener Sala de lo Constitucional. Podemos ver cómo ese entrampamiento se da por una cuestión partidaria, es decir, que la Asamblea, que tuvo una renovación grande con la estrepitosa caída del FMLN en cuanto a diputados, no tuvo mayor cambio en el aspecto de elección de cargos de segundo grado, y lo podemos ver básicamente con los magistrados de la Sala Constitucional. Y lo grave de esto también, que no se tienen los habeas corpus, las mociones de inconstitucionalidad, la población civil no las puede ejercer, pues, porque no tenemos sala. Y ya viene la elección del fiscal también. Es decir, ¿pasará lo mismo? ¿Será nuevamente un acuerdo político? Recordemos que el fiscal le ha tirado parejo, o sea, tenemos desde el Mauricio Funes hasta Tony Sack, es decir, ha logrado golpear a ambos partidos, a los mayoritarios, FMLN y Arena. Es decir, ¿se va a dar la reelección o vamos a tener una fiscalía acéfala? Es decir, la población civil debe de ser más... un fiscal a la medida de lo que los políticos andan buscando. Exacto, como se ha tenido en los años previos, pues, porque quieras o no, obviamente no es perfecta la institución, pero la Fiscalía ha dado golpes e indicios de un ataque frontal a la criminalidad. Pues recientemente tuvimos 2 operativos muy grandes, Operación Libertad y Arpón del Pacífico, en el cual se logró golpear unas estructuras criminales que ya habían mutado, evolucionado de una manera grande, pues, donde inclusive había alcaldes, jefes policiales también colaborando con esta estructura. Y tenemos obviamente al expresidente Saca detenido, pues, en un juicio. Sí. Exacto. Hemos visto nosotros a exalcalde, por ejemplo, de Puerto de la Libertad, Carlos Farabundo Molina, relacionado a este tema, pero ¿cómo cala hoy por hoy, luego de tanto tiempo, donde ya se encuentra la osamenta de Carla Ayala, una miembro de la corporación policial que a todas luces estaba luego de este homicidio y que se trató de
manejar como un feminicidio que no tenía nada que ver en la primera audiencia, se deslegitimó esto, prácticamente recibió el apoyo de estructuras jerárquicas de la corporación policial para que esto no trascendiera, es decir, ciertamente se estaba acuerpando, se estaba tratando de encubrir con nombre y apellido a ciertas personas, Luis. Sí. No, es que el detalle es este, pues es importante, yo creo que para la población es un secreto. Tenemos en la balanza para poder equiparar casos de la médico de Santa Ana y de la periodista de la prensa gráfica, Carla Turcios, casos que se resolvieron fácilmente, rápido, claro. Exacto, casi inmediatamente. ¿Y cómo es posible entonces que el caso de la policía, Carla Ayala, no se pueda haber resuelto de una manera más rápida, de igual manera que esto? Porque fue en diciembre del año pasado, el 2017. Es aquí donde la PNC deja un mal mensaje a la población civil, de decir, aquí estamos moviendo piezas para que no se sepan algunas cosas. Y hasta no dar con los hechores concretos del asesinato de esta gente, no se va a saber más. Se sabe a la fecha que tiene en México. Se está esperando la deportación de uno de los implicados que le ayudó a huir a este sujeto. Y ahí ya fue detenido entonces. En Estados Unidos, sí, pero no ha sido, está en el trámite de la deportación. El director de la policía, Howard Cotto, dio las últimas declaraciones respecto a ello, que ahí se espera tener mayor información. Las cámaras de seguridad, el fiscal las mostró en unos noticieros. Se puede ver cómo el indicativo Samurai, el que está prófugo en México, logra inclusive hasta dejar el vehículo después de haberse llevado a su compañera policía, Carla Ayala. Es decir, ¿por qué esos videos no los ocupó la policía en su momento? ¿Qué fue lo que sucedió? Operativamente el GRP era una unidad especializada, con gente con una experticia amplia. ¿Por qué fue desmantelado el GRP, por ejemplo? Obviamente para invisibilizar el caso puntual de Carla Ayala. Porque si tú tienes a la corporación, es decir, no se está como llegando a una concreción del caso. Invisibilizas desarticulando, los disgregas en diferentes áreas, porque quiere decir que recursos humanos siempre se va a ocupar, solo que le cambias nombre. Vinieron estos agentes que pertenecían al GRP, les cambiaron nombre, obviamente se detuvo a los que estaban implicados directamente, y pasan días, pasan los meses. Tenemos el lamentable caso de la periodista Carla Turcios, y se trata de resolver de una manera rápida para decirle a la población, mira, la policía está contraatacando los feminicidios. Sin embargo, el de la gente no. Ahora, el caso de Carla Ayala representa dentro de la corporación policial un hito en los anales de la historia de El Salvador. ¿Por qué? Por ser una institución que nació de los acuerdos de paz, pero particularmente porque se trata de proteger dentro de las estructuras jerárquicas hablando, en el cual pone en una lucha frontal a la policía y a la fiscalía. La fiscalía muchas veces dilucidó que había algo oscuro detrás de todo esto, y la presión por parte de los medios de comunicación en alguna medida ha hecho que se pueda ubicar este cuerpo. De hecho, la primera situación que se fue en blanco fue un cuerpo que el señor Howard Cotto dijo que ese era, y al final se disculpó y no era ese. Pero hoy ya tenemos nosotros con una prueba de ADN, prueba científica, que así es. Ya tenemos un cuerpo del delito. Es decir, no se podían condenar a nadie si no encontrábamos el cuerpo del delito. El tema es qué hay más allá. ¿Quién dio la orden? Y te comento, lo que yo he sabido es que Carla Ayala estaba investigando a estructuras jerárquicas, incluso miembros del mismo GRP, y por eso la ultimaron, ¿cierto? Se ha escuchado mucho eso, obviamente todavía no se ha comprobado. Sin embargo, cuando tú ves el espectro, ya sea criminal, político, que se está dando en nuestro país, no es tan descabellado. ¿En qué sentido? Desarticula la fiscalía las estructuras criminales recientemente en los operativos que mencioné hace un momento. Tenemos vinculación de agentes policiales, de políticos, alcaldes en este caso. Es decir, que tan descabellada la escena no estaba, pues, en el aspecto que puede hacer que esté involucrada mayor parte de la población de la corporación policial. En este caso podría ser jefatura. Hemos tenido casos como el que se dio de Texistepec, el cartel de Texis, en los cuales también había vinculación de jefes policiales. Es decir, no estamos condenando a nadie, sin embargo hay indicios de que podría darse esto también, pues, y de antemano tenemos todavía la parte en la cual se ha encubierto de una manera hermética el caso de Carla Ayala. O sea, da para hablar de mucho, pues, y mucha culpa la tiene la misma policía. El mismo juez ha dicho que no está de acuerdo en que se ponga reserva al caso. Sí, sí. ¿Por qué siguen insistiendo en eso? Poner la reserva al caso. Porque evidentemente hay más de algún involucrado que pueda surgir. Al profundizarse más en este caso, podría ser. Luis, pero esto viene
a dañar grandemente una institución que nace de los acuerdos de paz, con algo que ya se veía en el pasado, pero ahora vemos un cementerio clandestino por parte del GRP, es decir, una unidad especial que fue creada, que fue educada para eso, que tenía un cementerio clandestino, pero además de eso implicada en la muerte de Carla Ayala, que no querían dar los nombres, que no querían investigar y luego se desarticula. ¿Por qué? No, indudablemente que la Policía Nacional Civil nació para generar una cara diferente, un rostro más fresco a la Policía de Hacienda, a los cuerpos militares del pasado, y civil en el aspecto para tener una mayor comprensión y entendimiento de la misma población civil. Obviamente las instituciones no son perfectas, pues, pero son perfectibles. ¿A qué quiero llegar con esto? Que por casos específicos tampoco se puede generalizar a toda la corporación. Lo que pasa es que esto ya ha trascendido, no en casos específicos, Luis, yo te lo voy a plantear con mucho respeto, porque llaman a poner la denuncia y la gente no tiene confianza en la policía. Ven que no han puesto la denuncia cuando ya les avisaron a las maras. Sí, es decir, entiendo. no estamos hablando de casos aislados, casos disciplinarios donde se le faltó o no el respeto. Gente que se quiere ir del país, policías que piden permiso para ir a probar suerte a los Estados Unidos o a cualquier otro lado. Gente que está ligada a las maras, al carteles de droga, al crimen organizado. Gente que en el pasado Zaira Navas quiso investigar, tú sabes, en la policía, y de la Asamblea Legislativa le mandaron a pedir los expedientes. Ajá. Hasta que prescribió, se inventaron una comisión especial porque habían gente ligada a droga que estaba ligada a diputados. Esperaron que se venciera el caso, no la dejaron investigar. Es decir, no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de algo que da miedo y asusta. No, indudablemente así es, pues, y por eso es imperante que la población civil exija el esclarecimiento muy puntual de la gente Carla Ayala. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a una ramificación de corrupción que puede ser más grande. No lo sabemos aún, pero sí hay indicios de ello. Y como tú lo dices, lastimosamente las estructuras criminales, con el poder adquisitivo económico que tienen, gracias a la mal llamada extorsión, que es una doble tributación para las empresas hoy en día, les permite adquirir un control territorial amplio, grande, en el cual pueden comprar jueces, abogados, políticos, periodistas. Periodistas, indudablemente. Es decir, que les permite gobernar con un partido político, llamémosle de esta forma, tras bambalinas sin ser un rostro visible. Yo no sé si tú te recordás, el periódico digital El Faro denunció en la jurisdicción de Santa Ana que fue embestido en una emboscada por miembros de la corporación policial, donde se les estaba pidiendo los nombres de los informantes atentando contra la libertad de expresión y de prensa, y que se limitaran a seguir investigando. Es decir, lo que pasa, Luis, es que no estamos hablando de casos eminentemente aislados. Es decir, no es un tema que como Mr. Donut en septiembre las donas están al 2x1. No lo estoy haciendo propaganda que estamos en Mr. Donut ni que es patrocinador, pero igual ya lo dije. Estamos hablando de un tema consuetudinario que se ha venido replicando cronológicamente hablando, claro. No, es indudablemente que existen policías de ese tipo, pero volvemos al mismo punto, no podemos generalizarlo. Y solo policías, mandos medios o mantos altos de la policía. Se han detenido, ese es el tema. Se han detenido jefes policiales. En el cartel de Texas pasó de esa forma. No sé si recuerdas, fueron inspectores. En el caso de Oriente, en San Miguel también. Recuerdo. Es decir, que lamentablemente, obviamente, son instituciones conformadas por seres humanos y la imperfección más de alguna vez se va a notar en casos así. Sin embargo, es acá donde deben de esclarecer muy puntualmente quiénes son los que están tras ese tipo de actos de corrupción, pues porque tenemos una alta criminalidad en El Salvador. ¿Cómo es posible que la institución que vela por la seguridad ciudadana, la seguridad pública, dar garantía a la población, va a estar cooperando con esas estructuras criminales? Garantía y hasta temor de la corporación. Sí, no, yo entiendo, pues, y ha sido noticia muchas veces en periódicos de cómo las personas no quieren poner denuncias, pues, porque los mismos policías llaman, como tú mencionas, en algunas delegaciones a ponerle el dedo, como decimos en buen salvadoreño. Claro. Claro, sin embargo, no lo son todos, pues, y es acá donde la fiscalía, sería interesante cómo se podría crear un grupo que pudiera, obviamente, a base de ley, pudiera esclarecer esto, pues, más puntualmente. ¿Tú no crees que la venida de la CICIG al país ya es inevitable?
Es un tema bien delicado, así como sucedió en Guatemala. Recordemos que en Guatemala el sistema democrático, la independencia de poderes estaba altamente corrompido. Al igual que acá, ¿verdad? Sí, pero aquí el detalle es que la Fiscalía todavía conserva una gran independencia. Sí, pero la quieren volar. Ese es el problema. Tuvimos una sala constitucional muy bien conformada, en que mantuvo el equilibrio político en nuestro país. Ahora no tenemos sala. Y si nos llegáramos a quedar sin fiscal, ahí yo creo que la población podría pensar en una CICI, no está tan descabellado. ¿Por qué? Porque tendríamos dos instituciones acéfalas, pues, y estamos viendo que la parte política, los acuerdos políticos a conveniencia de cada partido están en la pero palestra. Por ejemplo, no tenemos sala en lo constitucional. La Corte de Cuentas de la República ha estado plagado que además del ridículo no hacía nada más que eso y lo ha logrado. Pero por ejemplo tenemos el Tribunal de Ética Gubernamental y lo vamos a poner en contexto. El nombre, un día vino y dijo, no, a Sigfrido Reyes no tenemos nada que investigarlo. Cierto, pero a Bukele lo terminó sancionando. Pero ahora dicen, mire, ese fiestón que se echaron en los tribunales, ese sí lo vamos a investigar. O sea, yo no sé si lo van a investigar realmente porque va contra la ética y la moral o porque no los invitaron a ellos a bailar. O sea, yo no sé cuál es la molestia de los dos. No, es que es interesante porque... Pero yo siempre he sido partidario en el aspecto que cada país es autónomo, pues, y su sistema democrático debe imperar. Pero llega un momento en el cual ya tocamos piso. Exacto. El problema con la CICIG en Guatemala, Sergio, que también se prestó para una manipulación y una persecución de ciertos empresarios. Es decir, nada es perfecto, obviamente. Y es acá donde tal vez el presidente Jimmy Morales no supo mandar bien el mensaje. Obviamente la hizo a un lado la CICIG, sin embargo, eso no podía ser perenne. Pero el señor Jimmy Morales, o sea, pena le debería de dar. Él está siendo investigado y hasta se pidió que le quitaran el fuero. Es decir, él es una persona que no es como la más idónea. Exacto, adicionalmente, le están procesando al hermano y al hijo para que veamos la belleza de familia que tiene. Sí, ambos creo que están detenidos actualmente. Correcto, el hermano y el siendo hijo. procesados, claro, por lavado de dinero y otros elementos más, ¿de acuerdo? Igual, y aquí en nuestro país hay muchos políticos vinculados a ellos, claro. Pues, y de casi todos los partidos. Tenemos inclusive a 2 detenidos actualmente en Estados Unidos, uno de Liu, Roberto Pereira y Eliu Martínez. Exacto, pero había uno no sé si me recuerdo que de Ghana, que inclusive cuando lo detuvieron en su casa, tenía hasta dragones de Komodo. De Comodoro. No puede ser. Y con un salario de $500, tenía como 10 carros. Sí, muchos llegan a la política lamentablemente de nuestro país y se presta mucho para este vicio de la corrupción. Recordemos que la corrupción como tal... Bueno, y no tenés a Sigfrido Reyes que te dice que bajo la política del ahorro ha llegado a tener todo esto. No, o a la gente por enriquecimiento ilícito que no les dan los números, no le dan las cuentas y que simple y sencillamente no pueden justificar lo que tienen. No, y no solamente eso, sino que también en parte las donaciones. Los partidos se han mostrado bastante herméticos en dar a conocer quiénes son sus financistas. Pues es acá donde la población, el descontento es tan atroz y grande que ya no cree en las instituciones, como tú lo mencionas. Bueno, pues. entonces te vuelvo a preguntar, ¿crees que es el momento para la CICIG? Podría ser, tal vez no tanto. O sea, no está convencido del todo. Todavía no, yo siento que todavía no, porque todavía tenemos a la Fiscalía, es de darle un poco más de tiempo. Pero la Fiscalía ya llega en enero. Es que ese es el punto. Y no la van a reelegir, es decir, no a Douglas Meléndez, que ha hecho un papel extraordinario, sino que en algún momento lo quieren amarrar a un combo. Sí, entre la Corte de Cuentas, que después va el fiscal, la Corte Suprema de Justicia. Entonces te vuelvo a preguntar, en base a la belleza de ciudadanos ejemplares que tenemos como políticos, ¿no crees que es el momento de traerlo? Con esas elecciones siento que va a ser determinante y para tomar un punto de referencia si es conveniente o no. Que tanto se llegó a un acuerdo de conveniencia político para los electores y ahí donde la población podría exigirlo, pero sin embargo... Va a depender quién gane las elecciones presidenciales. No, me refiero a las elecciones que se hagan de los magistrados y del fiscal. De acuerdo, y también pero obviamente la elección presidencial va a determinar si un partido político llega a ganar las elecciones presidenciales, va a tener la chequera de casa presidencial. Y ahí las alianzas que unos se fueron para izquierda y derecha no vale. Se plegan, ¿verdad? Donde obviamente todos quieren estar del lado ganador, donde está la chequera. Nunca del lado del derrotado, obviamente. Entonces, por eso es que a mí risa me da cuando vienen y dicen ahorita, señores, yo voy a suprimir la partida secreta. O sea, si eso te da gobernabilidad de la mala, lamentablemente.
No, y lo ha hecho durante mucho tiempo. Inclusive tuvimos a Mauricio Funes, quien está exiliado en Nicaragua, que él atacaba mucho a Antonio Saca cuando gobernaba El Salvador, de que por qué tenía la partida secreta. Cuando él se la declara inconstitucional a Sala, él la arremetió contra los magistrados, que por qué los magistrados era una intromisión de poderes, le llamaba él. Es decir, no hay una coherencia. Lamentablemente aquí es un populismo grande el que tenemos, en el cual todos, Arena lo dijo el año pasado, si no recuerdo, pidiendo las CICIs. Tenemos a una Nayib Bukele pidiendo lo mismo, hasta reuniéndose con... Pero cuando Arena era gobierno decía que no, y ahora que es oposición dice que sí. Quiere decir que no hay el FMLN decía que sí, ahora que no. ¡Qué belleza! Sí, no tenemos una coherencia cuando en el tiempo pues de estos diputados, o sea, y ellos pensarán candidatos. Que la población salvadoreña es tonta, ellos pensarán que pueden jugar con la inteligencia de la gente, Luis. No, es aquí donde un outsider cobra fuerza, en el aspecto de que tendemos a la polarización, que es muy grande en nuestro país, y viene un outsider, en este caso Nayib Bukele, con un discurso más simple, más para la gente de a pie, por decirlo de esta manera, y cala hondo, pues, y lo podemos ver en las últimas encuestas, pues, que no son nuevas. Evidentemente, antes de que él eligiera Gana como vehículo político, ya gozaba de una popularidad muy alta, pues, y obviamente tenemos el resultado hoy en el presente con las últimas de la prensa gráfica, no sé si fue la UTEC la otra, donde... La UTEC no ha salido todavía. Creo que no sé, sí, había otra, una segunda. Hace falta la UTEC y nos hace falta todavía la de la UCA. Fue la prensa gráfica y otra. Sirgalo y Mitofsky, pero las únicas son la Gavidia y la prensa gráfica. Sí, y eso que la de la prensa gráfica es de las más acertadas que tenemos en El Salvador. Obviamente le da una ponderación por encima de Arena al candidato Nayib Bukele, y uno se pregunta cómo es posible que esta persona tenga un seguimiento de la población grande y estar vinculado con un partido que fue altamente cuestionado como Gana. Ese fenómeno es interesante y vale la pena un análisis en el aspecto que un gobierno no lo administra una sola persona. Necesita rodearte de personas capaces y honestas. Listo, obviamente. Voy a pausa y vamos a analizar esas encuestas. Pausa en Al Punto con Sergio Méndez. Ya volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Dono, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Luis, analicemos las encuestas, y es que estas dos, en las cuales tú te referías, como el de la Gavidia y de la prensa gráfica,
han vertido elementos que son muy importantes y solo aquel que se quiera dar paja o que sea más choco que el ciego, simple y sencillamente no las quiere ver. Y es que hay que ser concreto. Una de ellas es que la meseta, el partido Gana, la ha tenido en el departamento de Cabañas con un 72%, un bastión que ha sido del partido Arena. Y la meseta del partido Arena con un 32% la ha tenido a la par en el departamento de Cuscatlán y el FMLN con un 20% en La Libertad. Esto es geográficamente para que nosotros nos podamos ubicar, pero adicionalmente de esto es una encuesta que se determina entre el 17 y el 28 de agosto. Ya podemos medir el impacto hacia Mauricio Funes, podemos pedir el impacto de Tony Saca hacia Arena y podemos medir el impacto de Nayib Bukele cuando decide correr por Gana. Sí. ¿Cuál es tu opinión con relación a estos puntos? No, y realmente ya la elección presidencial que es en febrero se está poniendo muy interesante. Tenemos esas encuestas que tú mencionas y vale la pena analizar en el aspecto de cómo el outsider Bukele ha ocupado una técnica de la victimización al querer crear su partido, no se le permitió, luego a afiliarse al CD, deja sin partido Juan Martel porque le cancelan el CD, luego viene saltando y termina en Gana. Busca disfrazarlo, el hecho de haberse vinculado a Gana, cambiándole la bandera, le ponen el logo que él había elegido para Nuevas Ideas. ¿Ya ha resultado? Realmente sí, por las encuestas que hemos tenido, pues no ha tenido una mayor afectación como muchos pudieron haber pensado. Ya le autorizaron el color y le autorizaron también esta figura de la golondrina. Exacto. Ya está autorizado. Sí, pero todavía falta ver cuando comience oficialmente la campaña en octubre. ¿Por qué? Porque las maquinarias electorales van a vertir todo su andamiaje en todo el territorio nacional, tanto el FMLN como Arena. Habría que ver la medición de fuerza que pueda tener Gana en este aspecto. ¿Por qué? Porque hasta la fecha tenemos a un Félix Ulloa que es la cara visible del partido Gana. Es decir, que está sustituyendo en todos los actos, en todos los eventos a Nayib Bukele, y la gente se pregunta ¿por qué? Muchos dicen, porque él no se quiere. Puede que sea estrategia en el aspecto que no te vean con Guillermo Gallegos, no te vean con Mario Tenorio, por decir nombres. ¿Por qué? Porque son personas que más de lo mismo de las que tanto que él no criticaba. Le van a sumar, claro. Sí, porque ¿qué coherencia tiene decir tengo nuevas ideas, quiero un proyecto político y al final termino vinculándome con viejas ideas, claro. Viejas ideas y no sé qué más? Y no es válido, a mi forma de ver, una respuesta decir es que no me permitieron hacer mi partido el tribunal. Fue algo antojadizo, fue algo muy diferente a lo que está haciendo, por ejemplo, Johnny Baisol con el partido Nuestro Tiempo. Lo está haciendo en base a un tiempo prudencial. Él lo ha dicho, voy a competir en el 2021. ¿Por qué lo menciono y por qué lo hago la analogía? Porque un proyecto político no nace de la noche a la mañana. Necesita una estructura, necesita una planificación, elegir buenos elementos para darle forma a esto. Él lo hizo de una forma más arbitraria, más de cuestión mercadológica, por decirlo de esta manera. Miren, quiero entregarme como candidato, el FMLN ¿Te estás refiriendo a Nayib Bukele? Okay. Sí, yo pienso que la improvisación lo podemos ver inclusive aprovechando la coyuntura de nuestra selección. Le meten 5, le meten 4 porque todo es improvisado. No quiero decir con esto que él no tenga posibilidad de ganar, que es muy diferente, pero una improvisación, si hemos creado algo, una improvisación, un proyecto político de la noche a la mañana, ¿qué nivel de éxito podrá tener? Y esa pregunta se lo dejo a los salvadoreños. Es decir, hay que analizar esto de manera bastante fría, pues, porque no se trata de atacar al candidato o a la persona. El caso de Arena puede hacer que a Arena le ha afectado mucho la elección interna que tuvo. Había muchas personas que preferían a Javier Simán, otros a Carlos Calleja. Tuvimos muchos dimes que te dirés en cuanto a personas que no entrampaban el trabajo territorial, y puede hacer que muchos, por ese tipo de razón, estén apoyando hoy de forma más invisible al partido Gana. Es decir, se ha dado mucha confrontación en el partido Arena, y el error que ellos tienen es que lo hacen muy visible. El FMLN en ese aspecto es más hermético, más verticalista. ¿Por qué? Porque habían personas que pudieron haber apoyado a Hugo Martínez, pero obviamente su descontento no lo hacen visible. No te genera esa división en los medios de comunicación, y eso afecta, pues. Y por tal razón, inclusive tuvimos el lleno que tuvieron en el estadio de Cucatlán, que como tú lo mencionabas, es una muestra de fuerza, pues, de decir, todavía tenemos apoyo de nuestros cuadros políticos. Ok, vamos a ir analizando uno por uno. Antes de terminar, por supuesto, los hallazgos de estas encuestas. En esta encuesta se vierten también dos elementos. Una de ellas a preguntas sobre
Cambio Democrático, la población salvadoreña no entiende un tema jurídico. Yo a título personal, yo lo he dicho como abogado, Cambio Democrático tenía que desaparecer y no ahorita, en el 2015 o ahorita como tú lo quieras determinar, pero no sacaron los requisitos. Entonces, seguir manteniéndolo o seguir defendiéndolo resulta ser inicuo porque no hay una justificación, tenía que desaparecer. Número uno y número dos, pero la población salvadoreña entiende en esa encuesta que esta es parte del andamiaje para evitar que Nayib Bukele pueda competir en las elecciones. Lo dice la encuesta, lo dice la gente. Fíjate que yo tengo otra lectura, Sergio. Yo pienso, a mi forma de este análisis ya como ciencia política, que Nayib Bukele en ningún momento pensó correr por Nuevas Ideas, sino que le ocupa mucho la técnica de la victimización y lo han hecho en otros países otros candidatos que al final han llegado al poder en su momento. ¿Por qué? Porque Nuevas Ideas, aunque lo hubiera consolidado jurídicamente, legalmente en el Tribunal Supremo Electoral, no tenía el andamiaje, la estructura de cuadros para un trabajo territorial amplio como lo tiene Gana. Se pasa al CD, el CD igual, es un partido demasiado reducido. Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque la primera apuesta de Bukele, porque yo lo sé, era el PCN. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Sin embargo, la estrategia de él, luego de haber recalado en Cambio Democrático y que a él le inician el proceso de desinscripción por resolución de la sala, por resolución del tribunal, el tema es que la población salvadoreña en esa encuesta, o sea, no es un análisis de Sergio ni de tu... En esa encuesta, la gente encuestada dice, Cambio Democrático lo desinscribieron para afectar a Bukele. Sí, así de fácil, y lo vende de esa forma y la gente lo va a creer así. Y es cierto, él se ha venido victimizando, lo maneja muy bien mediáticamente y ha logrado un resultado bastante ideal porque las encuestas lo demuestran. Ok, el otro hallazgo, paso a otro tema, y es que Arena ha tratado torpemente o estérilmente de justificar que todo lo que Tony Saca ha dicho, toda la condena de Tony Saca no lo involucra a él. Es decir, yo estaba durmiendo en la misma cama con él, estábamos casados con él, me lo llevé de viaje, pero él no tiene nada que ver conmigo. En esa misma encuesta, El Salvador le dice, no, papito chulo, discúlpeme, pero él fue de usted y golpea al partido Arena, Luis. Ese tampoco es análisis mío, la encuesta lo dice. Y eso es comparándolo, haciendo la analogía con el FMLN y Mauricio Funes. Correcto, o sea, por eso te dije, ya lo vamos a analizar. Nadie les va a creer de que no se dieron cuenta de todo el desfalco que estaba haciendo, pues. Y obviamente ese tipo de casos de Tony Saca que tú me acabas de mencionar le están pasando factura al partido Arena. ¿Por qué? Porque si no se tuviera a este expresidente preso, que es el primero en la historia del país, si no me equivoco. ¿De quién? De Arena. El segundo, Paco Flores. Ah, perdón, sí, pero él no llegó al penal, sino que quedó en... Él no llegó al penal, pero está en Bartolina. Sí, en Bartolina. En Adán estuvo. Sí, exacto, sí, ya son dos. Quieras o no, esto el coste político es grande. 2 penal. Pero 4 por enriquecimiento ilícito que se le estaba investigando también. ¿A qué voy con esto? Si Arena, el partido de Arena no hubiera tenido esta mala jugada de estos expresidentes, tal vez su fortalecimiento en las encuestas fuera mejor, su aceptación pública también fuera más idónea, pues. Sin embargo, obviamente les ha afectado y parece ser que el día miércoles iba a dar unas declaraciones el expresidente Saca que habría que ver qué tanto sigue esta afectación. Entre más dure este juicio, más va a afectar al partido de Arena porque se viene la campaña. Las declaraciones en su totalidad que el señor Saca ha dado, no solamente con cierta partida para periodistas, no solamente cierta partida para sobresueldos que no están en la ley, no solamente cierta partida para triangular con empresas de publicidad y que fueran a sus empresas, sino que lo más lamentable de esto es que nosotros recordamos lo que dijo el señor Flores cuando él dijo: yo recibí fondos de Taiwán al igual que los otros expresidentes anteriores a mí, refiriéndose al señor Cristiani y el señor Calderón Sol, y fueron trasladados al partido. Cuando muere el señor Flores, el hijo Juan Marco Flores dice: señores, ese dinero llegó a Arena, fondos de Taiwán. Pero hoy vemos al señor Saca decir:
de los 7 puntos tanto se transfirieron a Arena. Luis, no hay donde perderse que el partido Arena está untado en todo esto. Y querer venir el candidato ahora en decir, no, mire, es que el bus donde yo voy, sí, pero fíjese que tipo gasolinera, nueva administración, se ha fijado unos rótulos que le pone. O sea, como que ese fuera el chipote chillón del Chapulín Colorado. O sea, no, es el mismo partido Arena, Luis. No, y obviamente se podría, ese eslogan, como tú lo dices, se podría generar credibilidad si ves el recambio generacional. Correcto. Pero si ves a los mismos personajes que han estado vinculados al expresidente Saca y que andan rodeando al candidato. Ese también es el detalle. Lo mismo pasa y sucede con Gana en este caso. Es decir, los mismos de siempre, como decía Nayib Bukele, y se alía con ellos. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, Hugo Martínez en el FMLN, de decir, no, es que soy un rostro nuevo, soy más empático, pero vemos que Medardo González y compañía están tras bambalinas, claro, dirigiéndole su campaña electoral. Bueno, veamos el caso de Hugo Martínez. Hugo Martínez, el jefe de él fue Mauricio Funes. Hugo Martínez dio en alguna medida, porque él dice que no, pero también es imposible que el canciller no se haya dado cuenta del pasaporte hacia el hijo de Funes y la Michi, y que diga, no, mire, yo no me di cuenta. Es imposible que el frente no se haya dado cuenta de todo lo que Funes haya hecho. Es más, el presidente Salvador Sánchez Serén, según investigaciones del Faro, recibió en sus cuentas 14 millones de dólares para ayudarle a lavar a Funes el dinero. Es decir, por donde usted lo mire. Y en las giras que Hugo Martínez ha estado realizando últimamente, vemos nosotros acompañándolo, ¿a quién? A dos personas altamente cuestionadas, Cifrido Reyes y Lorena Peña. Sí, sí. No, y también no dejemos de lado lo de Estados Unidos con José Luis Merino. Correcto. O sea, siguen ahí pues en este partido. Bueno, con el caso del partido de gobierno, yo creo que la tiene más difícil todavía que Arena. ¿En qué aspecto? Recordemos que ya tenemos 2 gobiernos del FMLN, es un desgaste, un coste político alto, en el cual el crecimiento económico no ha sido el más idóneo, la seguridad se ha desbordado, un descontento sindical también, comenzando tal vez por el sindicato de salud. Es un descontento generacional de la población bastante amplio. Y difícilmente un candidato como Hugo Martínez, aunque sea empático, preparado, tenga como una visión diferente, un poco más blanda y no tan verticalista ideológicamente como sus compañeros del Partido Comunista, va a llegar a ser un refresh. Yo lo dudo mucho, pues, porque aquí va a pesar más el descontento de la población civil con este partido y con los dos gobiernos malos de Mauricio Funes. Ahora, Hugo Martínez también en algún momento tendrá algún tipo de lastre que viene jalando, y uno de ellos es poderse desvincular de un argumento cuando se le pide condenar a Venezuela en organismos internacionales o Cuba. Pero adicionalmente él fue el canciller, y sobre él, para bien o para mal, recae el tema de la no renovación del TPS y del DACA. Sí, ese es otro aspecto muy importante, que bien que lo mencionas, porque el caso Nicaragua, el caso Venezuela, van a pesar pues lo que está sucediendo en este momento con China, que me imagino vamos a platicar también. Por supuesto. Eso le va a costar mucho políticamente al FMLN. ¿En qué aspecto? Es más beneficioso tener de aliado estratégico, económico y político a Estados Unidos que tener a China continental. ¿Por qué? Porque recordemos de que hay muchos salvadoreños viviendo en Estados Unidos, los cuales envían dinero, remesas mensualmente a sus familias acá, que quieras o no, están construyendo o cimentan un poco la economía del país, pues de la gente que no puede tener un empleo formal. Y si la política verticalista de Donald Trump sigue su cauce, como lo ha venido hasta la fecha, obviamente va a venir un recorte de ayudas, puede ser para Fomilenio, ayudas de ONG. Vimos recientemente cómo Estados Unidos canceló la reunión del Triángulo Norte para seguridad. Me imagino yo también que tiene que ver mucho lo que acaba de pasar con la CICIG en Guatemala, es decir, la geopolítica y los acuerdos bilaterales. Han mandado a llamar a sus embajadores en diferentes países. Sí, eso diplomáticamente es un llamado de atención a un país como la gente no tiene ni idea. Sí. No, y lo triste es que después vemos un comunicado gubernamental diciendo que lamentan mucho que Estados Unidos ha cancelado esa reunión. Es que, por Dios, también es que ellos están haciendo movimientos. Y realmente Estados Unidos ha sido hasta muy condescendiente con nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno ha apoyado siempre, perennemente, a Venezuela.
También a Daniel Ortega, en las cuales son dictaduras modernas que están lacerando a sus países democráticamente. Y viene para meterle gol a Estados Unidos el FMLN y hace el acuerdo con China, el cual es la segunda economía del mundo, el cual desbancó a Estados Unidos como primer socio económico del continente africano. Y obviamente está migrando geopolítica y geoestratégicamente a Latinoamérica, aprovechando, como ya lo mencionaba hace un momento, la política verticalista de Donald Trump. Tenemos un acercamiento con Latinoamérica para poder lograr geoestratégicamente tener mayor incidencia. ¿Por qué? Porque al tener mayor incidencia geoestratégica, la capacidad económica va a crecer de China. Jonathan Marcus, que es un especialista en defensa de Estados Unidos, ha vaticinado en base a un estudio que en el 2030 la fuerza naval de China va a superar a la de Estados Unidos y va a controlar el Océano Pacífico. Ya controla el mar meridional, el cual está disputando islotes a Japón, a Vietnam. ¿Qué quiere decir con esto este estudio? Que China se está desplegando y va a ser en el 2050, hay otros estudios económicos que lo vaticinan como la primera potencia económica. Y Estados Unidos obviamente va a tomar muy en cuenta qué países se están aliando contra su enemigo comercial, en este caso China. Sí, ahora, es imposible no traer a colación una inversión de alta envergadura, económicamente hablando, que China va a hacer en nuestro país. El tema de todo esto es que no se sabe en qué han consistido los acuerdos. No se sabe si estos acuerdos solamente es para llenar la bolsa de los dirigentes del frente. No se sabe si esto únicamente se limita en tener un posicionamiento de una base militar en la isla Perico, Conejo, o no sé qué otro animalito le van a poner el nombre. Cuzuco, yo no sé, o Momozote, según el símbolo patrio que le estaban preguntando a un niño de una escuela, no lo sé. Lo cierto es que desconocemos en qué conceptos. Ahora, Luis, es importante también traer a colación a esto. El partido Arena y el candidato ha dicho, de ganar las elecciones, nosotros vamos a reinstalar las relaciones con Taiwán. Me parece, uno, que no es viable. Dos, me parece a mí que el partido Arena debería de tener un poquito más de mesura, darle pena en decir, vamos a traer relaciones con Taiwán, quien nos ha soltado plata durante todo este tiempo, el que le dio dinero a Paco Flores, el que repartió los saquitos. Me parece que calladitos se miran como más bonitos, ¿no te parece? Sí, indudablemente es complejo cuando lo dice el partido Arena teniendo ese precedente. Impresentable. Pues, sí, lo que tenemos que visualizar acá y dejarlo muy claro, que no estamos satanizando a China, no se trata de eso. Sin embargo, los que administran la cosa pública, recordemos que es un Estado benefactor, busca eso, el mayor beneficio para su pueblo, que en este caso es el salvadoreño. Ya lo mencionaba hace un momento, Estados Unidos nos conviene más en el aspecto que hay más salvadoreños allá. De acuerdo. Está más cerca. Por eso, ¿qué beneficio vamos a tener con China? No lo sabemos. Ese es el punto. Y se acerca la campaña presidencial. Tuvimos a un funcionario taiwanés dando declaraciones bastante fuertes que el partido FMLN les pidió dinero para la campaña. Es decir, la población, ¿eso es cierto o no es cierto? No lo han desmentido los personeros de gobierno. De acuerdo, Sin pero embargo, ¿por qué no lo han demandado internacionalmente? Es que cuando a ti te están difamando como un gobierno, mire, me nos pidieron dinero, no es cierto, y por eso voy a poner ante la ONU, ante la OEA, voy a poner la denuncia, ¿cierto? Sí, y no solamente eso, y curiosamente buscas a China, que realmente invierte, claro, supuestamente, desinteresadamente, claro, permitiéndole a Taiwán, permitiéndole desplazar a Taiwán. Casualmente, ¿verdad? Ha pasado en República Dominicana, pasó en Costa Rica. Obviamente tiene el acercamiento económico, ciertos beneficios, y comienza a desligarse a Taiwán. Lo que pasa es que los beneficios en Costa Rica fueron susceptibles de apreciación, porque aquí si no tuviste la inversión, por ejemplo, en la represa La Reventazón de primer nivel, sí, y adicionalmente le regala el estadio La Sabana, sí, y lo construyeron los mismos chinos. Lo que pasa es que en Costa Rica hay mejor fútbol. De acuerdo, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿y en qué consiste acá ese acuerdo? Pues es decir, te reitero, es para llenar
llenar las bolsas de los mismos dirigentes del frente, aquellos que dicen que bajo la política del ahorro cualquier parecido de coincidencia han llegado a tener sus cositas, o simple y sencillamente es para el partido, o simple y sencillamente no hay nada, o es ideológico. ¿En qué consiste? Es que ese es el punto crucial, porque ningún país se va a acercar a otro de choto. Es de choto, como pues sí, nadie bien dice Somero, Will Salgado. Will Salgado, correcto. Sí. Indudablemente Estados Unidos tampoco lo hace de choto, no lo hace gratis. China lo está haciendo por el despliegue geoestratégico que busca, pues, para lograr una mejor economía. Obviamente esto va a llevar muchos años. ¿A qué viene el punto con esto? Porque yo he escuchado otros analistas que dicen, no, es que las bases militares no se van a dar. Lo que pasa que eso obviamente no se da en el primer año, segundo año. Mencioné el caso de África. En el 2001 establecieron las relaciones comerciales con este continente. Hasta hace poco fue que fundaron la primera base militar en Gadar, la de Yuviti. Recientemente acaban de fundar también en Pakistán, una segunda, que es para controlar el Golfo Pérsico, porque por ahí pasan muchos barcos petroleros. Es decir, China no se va a mover en el tablero geopolítico, o sea, por gusto. Lo hace geoestratégicamente, porque eso le permite un mayor crecimiento económico y político a nivel global. El sendero, ¿cómo se llama el camino de la seda, que está haciendo en Europa? Por ejemplo, está construyendo un tren que va a llegar hasta Madrid en cuestión de horas. Es decir, los acuerdos políticos económicos con estos países los está teniendo de mejor manera porque Donald Trump se está peleando con medio mundo. Como él no es políticamente correcto, o sea, está teniendo como mucha confrontación. Aprovechando El Salvador, aprovechando... ¿Quién no es políticamente correcto? Donald Trump. ¿Y China sí es políticamente correcto? No, me refiero a los discursos que él da. Por ejemplo, salirse del Acuerdo de París. Incendiario, por ejemplo. Exacto. Salirse del Acuerdo de París no fue políticamente correcto. No. ¿Qué dijo él? Ese es invento de los chinos y se sale del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque recordemos que también en esos acuerdos que supuestamente son del medio ambiente, muchos recursos económicos los destinan a otros rubros, que ese sería como otra plática aparte. Sin embargo, vemos a China cómo se está moviendo ampliamente, pues, y no es nuevo. O sea, China ha crecido económicamente y está aprovechando esa masa poblacional que tiene de buena manera. Pues, inclusive acaban hace un par de años, quitaron la ley del hijo único. ¿Por qué? Porque no quiere que les suceda lo mismo que Europa está quedando en una decadencia, una fuerza laboral joven por las políticas de antinatalidad que tiene. Es decir, estudiar a China es muy interesante. Ya lo decía Napoleón Bonaparte, cuando China despierte, será un león indomable. Ok, listo. Voy a una pausa, regreso. Volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Héroes están en todos lados, alrededor tuyo, a veces con capa y a veces con donas. Listos para salvar tu día y llenar de dulzura hasta los momentos menos esperados. En este septiembre, sé tú el héroe de todos con el 2x1 de donas que te hace quedar bien todo el mes. ¡Soy Super Choco! Mr. Don. Estamos de regreso a El Salvador, mil gracias por su preferencia. Luis, la Fiscalía General de la República, por medio de su titular, acudió ante la Asamblea Legislativa para llamar a la reflexión a los diputados para superar el veto del presidente de la República en torno a las solicitudes o exigencias, si usted lo quiere ver así, del GAFI, donde determina del Caribe, no de Latinoamérica, que la unidad financiera UIF tenga no solamente autonomía, fuerza para poder investigar este tipo de delitos. El presidente de la República lo veta,
Pero al vetarlo, no solamente El Salvador se está posicionando del 28 de septiembre para allá en que podamos caer en una categoría de paraíso fiscal y que ni la mamá de nosotros venga a invertir a este país, por más cariño que haya, pero adicionalmente que se nos niegue compartir información, por ejemplo en el caso de Odebrecht Brasil, Mauricio Funes, pero adicionalmente los créditos internacionales, los intereses serían más caros como sanción para este país. Hay que dejarlo bien claro, la primera situación es ¿cuál es el problema de dar esto en la Fiscalía? ¿Cuál es el problema de los políticos de acompañarlos? Y que el presidente dice, no queremos ceder soberanía. Ah, pero a los chinos sí les quiere dar el puerto de la Unión, sí. Por favor. No, es que ahí podemos ver cómo es una conveniencia personal, pues, como ya lo hemos mencionado. No es doble moral. Más que doble moral, sino que es como un encubrimiento grave, pues lastimosamente es acá donde cuando vemos este tipo de situaciones, las implicaciones políticas, económicas que pueda tener esto y repercutir en nuestro país son grandes. Y es acá donde la población se genera ese descontento y comienza a exigirse las CICI después cuando se ven ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Tú ya lo mencionábamos, caeríamos en otra categoría, la inversión no vendría, es decir, nuestro crecimiento económico es muy bajo. O sea, a nivel de Centroamérica es de los más bajos. Inclusive Nicaragua, por mucho problema político que tenga interno, ha crecido más que nosotros en los últimos años. Y viene a repercutir ese tipo de veto presidencial, es acá donde no hay una coordinación que fluctúe de una manera más idónea para que el país comience a tener una mejor correlación, pues un andamiaje más estructurado, más ético en todos los ámbitos. Pues obviamente acá se quieren cubrir ya sea delitos que se han dado en el pasado y que se están dando actualmente, pues lastimosamente, y es aquí donde la población civil debe despertar y tratar de exigir de una manera más fuerte, más visceral al mismo gobierno. ¿Cómo queda el candidato? Porque obviamente existe una contradicción muy clara. El candidato Bukele dice, yo voy a traer la CICI, de hecho va ante el secretario general de la OEA, Almagro, y le presenta una misiva como un compromiso que de ganar va a traer la CICI, algo que en las encuestas la población se decanta y que exige la CICI en nuestro país. Sin embargo, el partido el cual dignamente él representa y lo está llevando, se ha negado no quiere dar los votos. O sea, ¿cómo explicamos esa contradicción? Si es que hay una forma de explicarlo. No, lo interesante del fenómeno de Nayib Bukele es que va a suceder algo similar a lo de Mauricio Funes, FMLN. ¿Por qué? Porque él, al ser alguien foráneo, alguien externo al partido, comenzó a elaborar una serie de propuestas que al final no se materializaron. Lo mismo está haciendo Nayib Bukele, explota ese populismo, ese descontento de la población salvadoreña ante la corrupción política que tenemos actualmente y que se sigue dando, exigiendo las CICIs, algo que es muy políticamente bien visto. Es netamente populismo en el aspecto que de llegar a ganar no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el andamiaje partidario no se lo va a permitir. Claro, tiene que pasar por la asamblea. Yo escuchaba una... Solo ellos son los que explican de que no, que esa es una decisión del Ejecutivo. No. Vaya a leer la Constitución, señores. Es que se quieren aprovechar de la ignorancia de la gente, pues. Inclusive yo escuché a una economista esta semana que tuviste, que ella decía que, no recuerdo el nombre de ella, que... Julia Evelyn Martínez. Ella, sí, no? Martínez, que decía que Nayib Bukele va a llegar a tomarse el partido a la hora de ganar. Me llamó la atención a usted. Me llamó la atención eso. ¿Por qué? Porque eso no es así. Obviamente cada partido tiene los personeros que lo administran, lo gobiernan, y hay acuerdos políticos. En ningún momento un Guillermo Gallegos o un Mario Tenorio, qué sé yo, Rovira, van a permitir una intromisión tan grande de alguien foráneo. Pues lo mismo que le pasó a la FMLN con Mauricio Funes. En ningún momento permitieron permear que se lograra escindir el partido. Por eso Mauricio Funes fue muy inteligente en el aspecto que creó un movimiento, amigos de Mauricio, para tener un respaldo político de personas que no eran directamente, netamente propios cuadros políticos. Como para que no lo vincularan al FMLN y hasta parecía con Guayabera Blanca. Lo mismo está haciendo Nayib Bukele. Vemos en las entrevistas al Níker, un apellido, no recuerdo el apellido. Sí, el secretario general. Y el otro, Pedro Durán, que son los que están dando la cara, Félix Ulloa. Es decir, él ha sido muy inteligente en el aspecto de mandar a su candidato a vicepresidente, Félix Ulloa, que es alguien que maneja el andamiaje jurídico, político de buena manera. Sin embargo, en unas entrevistas se ha visto bastante mal, obviamente. ¿Por qué? Porque hay preguntas que no las puedes obviar y a las cuales el candidato Bukele no se quiere exponer. Por eso va a ser interesante ver... Hay preguntas que no las puede obviar, por ejemplo, como la vinculación de Ghana y
ser un partido por algunos de sus miembros altamente cuestionados. Lo que pasa, Luis, es que es bien complicado porque en política existe una simbiosis. Y es que yo veo a Arena, por ejemplo, criticar a Gana en el pasado, de decirles que ellos llegaban con el maletín a negociar, pero cuando ellos estaban negociando con Gana ahorita, decían, no, eso es del pasado, llamamos a nuestros hermanos de Gana. O sea, espérame, y eso, o sea, el fin justifica los medios. Por eso las encuestas venideras va a ser interesante también cuando se despliegue el andamiaje electoral, qué tanto le va a pasar factura a Nayib Bukele verse vinculado a un partido como Gana. ¿Por qué? Porque si no querías verte envuelto en esa demogresca, como dice el escritor español Juan Manuel de Prada. Estas dos encuestas no te parecen a ti que han sido más que ilustrativas. No, obviamente sí. Lo que habrá que esperar es qué sucedió cuando Nayib Bukele ya oficialmente le cambió de color y le cambió ya, ¿cómo se llama? En alguna medida la bandera, sí, y que absorbió este distintivo de la golondrina. Sí. Es decir, ¿no te parece que eso es lo que ha de venir? Porque prácticamente ya neutralizó y absorbió a Gana. Pero aún la campaña no ha comenzado. Dice que ese mismo ejemplo se podría aplicar, ya que mencionábamos, hablamos de eso hace un momento, en la misma policía. Invisibilizar el caso Carlos Ayala, desarmando al GRP, correcto, desarmando a Gana, poniéndole el logo de la golondrina. O sea, viene siendo lo mismo. O amplificar otros casos para bajarle volumen a este. Exacto, por eso es importante ver los debates políticos venideros. ¿Por qué? Porque la población civil no se va a conformar con una propaganda mediocre. Ok, ahora ya termina el caso Saca. Seguro que ahorita viene el caso Funes, de cara a los comicios electorales. Lo que pasa es que el mensaje que el FMLN manda luego de llenar el Coloso de Montserrat hacia el electorado es bien grande. Es un mensaje de poder, de convocatoria. Sí. Unos me dirán a mí, mire, es que en un restaurante les estaban regalando comida, es que les estaban dando 40, 50 dólares. Espéreme, si usted no lo sabe, le doy la noticia que todos los partidos hacen lo mismo. Sí. Inclusive el partido Arena cuando era gobierno. Sí, sí. Pero punto y aparte, el mensaje que está enviando es un mensaje de fortaleza, porque no lo hace tampoco en elecciones, sino que antes de elecciones. La cantidad de plata que van a tener de los 20 millones de dólares que han recibido Arena y el FMLN del erario público, más los patrocinadores como China Comunista, van a ser interesantes. Sí, no, es que indudablemente es eso, pues. Sin embargo, yo soy partidario que el partido de gobierno es el que la tiene más difícil, porque el desgaste va a pesar. El hecho de que Mauricio Funes esté detenido, ese pleito con el sindicalismo ha sido grande. ¿Por qué? Porque ellos se pintaban como que si Mauricio Funes no pudo ser más abierto con ustedes, nosotros sí, porque somos de los rojos. Pero ¿por qué le llamó lo de la licenciada Julia Evelyn Martínez? ¿Por qué le llamó la atención a ella? Que me dice usted, me llamó la atención. Ella no, sino que la declaración que hizo. No ella como mujer, sino que como analista. Exacto. Menos mal no ha venido su novia, pero sí. me refiero a la cuestión que dijo que Nayib Bukele sí iba a tomar el partido. Es como que Mauricio Funes se hubiera tomado el FMLN, no es así. Evidentemente no va a ser así. ¿Por qué? Porque en Gana hay personajes demasiado cuestionados para permitir que venga un foráneo a tomarse el partido y los ponga en evidencia. ¿Usted cree que eso no va a pasar? No va a suceder. Hay acuerdos políticos ya de por medio en los cuales deben de hacerse para no caer en situaciones de ese tipo, pues no se van a exponer de esa forma. Inclusive el mismo exalcalde ha tenido una demanda reciente, no sé si fue por el mercado, y está teniendo otro tipo de... Bukele. ¿Sí? Bueno, tiene un montón. Por eso te lo menciono. O sea, no se van como a exponer a caer en ese tipo de situaciones, pues, sino que él ha llevado a un... Pero ¿cree que esas demandas realmente van a florecer, lo van a impactar? Porque con mucho respeto yo vi esta semana donde se instaló la audiencia, pero se volvió a suspender en contra de la señora Marchelli. Sí, de la manzana. Sí. Hasta un dibujo de planométrico, cómo fue saltando y cómo rodó la manzana. O sea, Luis, hay que investigar todo, pero, yo lo que pasa creo es que le están ayudando a él. Es que estos casos los quieren hacer demasiado mediáticos. Yo soy partidario en todo momento de elevar el discurso político. Aquí se trata de debatir ideas, no atacar a personas. Sea quien sea. Este caso está en instrucción, se volvió a reabrir luego de un sobreseimiento provisional. Pero no va a llegar al día de las elecciones y en el peor de los casos se puede apelar 3000 veces y no va a tener más que victimizarlo. No, indudablemente, tú lo mencionas, la victimización ha sido clave para fortalecerse y tener un crecimiento político grande. Y como te lo menciono, yo soy partidario que los candidatos que ya están definidos
bueno, Carlos Calleja lo dijo, que está dispuesto a debatir con quien sea. Hugo Martínez lo ha dicho también. Pero de verdad, un debate de verdad. Es que eso es lo interesante. Ese es el tema, porque si va a ser un simulacro de debate, donde voy a decir, no, yo quiero ir donde tal. Yo no quiero que Sergio me entreviste, cualquier parecido de coincidencia. Un debate como fue cuando iba Norman Quijano, que trajeron a un señor de afuera. Sí, se fue un simulacro. No, pero el profe le pusieron hasta tarimita, cuñita, para que se viera más alto. Viera bonito, y mi madre es una rosa, mi padre es un clavo. Si ese va a ser, simple y sencillamente está... No, va a ser algo burdo y risible, pues. Ahora, en el caso de Nayib Bukele, ¿tú crees que le vaya a afectar el tema de desprecio de género a la mujer? Ciertamente... Habría que tener esa medición, pero no es algo que pese electoralmente. Alguien puede venir y decir, mire, a la esposa de Javier Simán, Carlos Calleja, en una tarima también le faltó el respeto. No es algo que pese electoralmente. Yo más bien sería un elemento que es una nimiedad a comparación del gran andamiaje electoral que se tiene. Luis, ya no tengo tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo destinado a la población salvadoreña. Muchísimas gracias. Un placer. Un gusto. Un gusto estar contigo. El Salvador. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comenten el resto del día. Será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.